Pues vamos a hablar de un tema importante para todo cristiano, para todo aquel que se ha convertido al Señor y para todo aquel que busca de Dios. Y se llama la prédica de hoy, una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios. Toda persona que busca de Dios y toda persona que ha sido redimida, ha sido perdonada, ha sido transformada, requiere que su vida de ese momento en adelante se consagre solamente a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el hombre o mujer que ha sido perdonado y que ha sido salvo, ya su vida no le pertenece a él ni a ella. Esa vida la ha comprado Jesucristo con un alto precio. ¿Cuál fue el alto precio por el cual Jesucristo compró nuestra vida? Su sangre y su carne. Él pagó en la cruz por nosotros a través del sacrificio que hizo en la cruz. Y ahora Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Y ahora ya no somos del redil del mundo. No, ahora somos del redil de nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros un día dimos nuestra vida al mundo, al pecado, de ahí nos entregamos de forma total a hoy. De la misma manera debemos consagrarnos al Señor. ¿Qué significa consagrar? Significa dar mi vida a Dios para que se haga su voluntad en mí y no la mía. Repito, dar mi vida a Dios para que se haga su voluntad en mí y no la mía. A partir de este momento, cuando nosotros decimos consagrar, estamos diciendo, Señor, mi vida ya no me pertenece. Ahora mi vida te la ofrezco de mi propia voluntad. Ya no quiero ser yo en mí, sino tú en mí. Así es, una consagración de una persona que ha sido redimida hacia el Señor. Vamos a ir al libro de Éxodo, solo para tener una referencia de cómo la consagración desde el Antiguo Testamento se dio. Y lo vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el versículo 29 y versículo 30. Así, dice la palabra, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Qué le está diciendo aquí Dios a Moisés? Le está diciendo, a partir de hoy, todas las cosas que tú pongas para mí serán consagradas solamente para mí, las usarás solamente para mí. Y a Aarón y a sus hijos, de la misma manera, los consagrarás y ellos solamente me pertenecerán a mí y vivirán para hacer mi voluntad. Eso fue en el Antiguo Testamento. Podemos verlo ahora en el Nuevo Testamento y vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 6. Y dice la palabra lo siguiente. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así como en el Antiguo Testamento Dios instituyó sacerdotes a Aarón y a sus hijos, a hoy, a todo cristiano, a todo convertido al Señor, dice el Señor mismo, los instituye reyes y sacerdotes, ¿sí? Para Dios su Padre. O sea, todo cristiano, Dios lo consagra para Él. Y de aquí en adelante, vamos a ir hablando
cómo es una persona consagrada a Dios, cómo es su vida consagrada a Dios, cómo debe comportarse, cómo debe ser todo su alrededor de una persona consagrada a Dios. Vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 28. Dice la palabra lo siguiente: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Tú has sido consagrado para el Señor. Tu familia, tu hogar, lo que tú vistes, lo que tú tocas, todo tu alrededor ha sido consagrado para el Señor. Por eso nosotros debemos ser muy ser fijados mucho en nuestra vida, cómo nos comportamos, qué hacemos, cómo nos llevamos con los demás, con quién hablamos, a quién nos dirigimos. Porque dice el Señor que si, por ejemplo, si ya Él nos consagró para Él, si ya Él nos ha apartado solamente para Él, nuestro vivir tiene que ser apartado de este mundo lleno de maldad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tu hogar está consagrado para ti y está consagrado para Dios. Entonces, tú tienes que darle un lugar especial a tu hogar. Tú debes saber quiénes entran en tu hogar, a quién les das hospedaje. Porque Dios no permite que haya abominación en todo lo que Dios ha consagrado. Dios no permite que tú permitas que el pecado esté introducido en tu hogar, porque tu hogar está apartado solamente para el Señor. Ese es un ejemplo. Lo que tú vistes es consagrado para Dios. Y tú debes vestir conforme a lo que a Dios le agrada. Porque tú ya no eres del mundo. Porque tú ya no eres de aquellas personas de las que aún viven conforme a su voluntad. No, ahora vives conforme a la voluntad del Señor. Tú ya no vas a pensar como pensabas en el mundo. ¿Por qué? Porque tu mente está consagrada al Señor. Ahora tú tienes que pensar siempre de forma benigna. Tienes que tener un pensamiento renovado todos los días de tu vida. Ya no puedes estar pensando como pensabas antes. Tus ojos ya no van a mirar como miraban antes, con codicia, con altivez, sino ahora recatados tus ojos, humildes y siempre pensando que Dios está mirándote porque te ha consagrado para Él. Tus oídos ya no escucharán cosas que no deben escuchar, como antes te sucedía. Antes abríamos nuestros oídos a todo tipo de comentarios, pláticas, chismes y todo lo que rodeaba nuestro mundo. Pero ahora ya no, porque tus oídos están consagrados para el Señor. Y entonces para Dios es que tus oídos deben estar ocupados, solamente para escuchar lo que a Dios le agrada. Igualmente tus manos, ¿para qué las usas? ¿Para hacer el bien o todavía las usas para hacer el mal? ¿Y tus pies, para dónde los llevas? ¿Para qué los ocupas? ¿Para ir hacia el mal? ¿Todavía te gustan ir a las fiestas? ¿Todavía te gusta ir a las reuniones de las amigas, de los amigos? ¿Todavía te gusta compartir muchas cosas con las cosas del mundo? Y ahí vas. Ya no debe ser así, porque tú has
consagrado tus pies solamente para el Señor. Y así todo tu cuerpo está consagrado para el Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo? Entregado solamente para hacer la voluntad de Dios. Eso significa sacrificio vivo. Ya no tenemos nosotros opciones. No, nuestra opción es solamente entregar nuestro cuerpo para hacer la voluntad del Señor. Santo, apartado, sin pecado, agradable a Dios. Así es como debe ser toda persona que está consagrada al Señor. De Romanos 12:1 ya leímos, ok. Vamos al libro de Primera de Corintios 6. Primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 19 y 20. Y dice la palabra lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no son de nosotros nuestros cuerpos como creíamos antes. Decíamos nosotros, deja hacer mi vida, deja que yo viva como yo quiera, deja que yo haga lo que yo quiera, yo quiero ser feliz a mi modo, decíamos, ¿verdad? Antes. Desgraciadamente siempre lo hicimos para el pecado, porque la palabra de Dios dice que todo hombre y mujer siempre tiene tendencia hacia ir hacia el mal. Y eso es lo que hacíamos en nuestra vida pasada. Pero hoy dice el Señor, ya no más. Tu vida y tu cuerpo y tu mente y tu corazón ya no puede ser dedicado a la maldad y al pecado, a la inmundicia, sino que vuestro cuerpo y nuestro espíritu deben estar dándole gloria a nuestro Dios en todo lo que hagamos, porque ya fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí el Señor nos está mostrando muy claramente que nosotros ya no debemos darle holgura a las cosas del mundo. Miren, nosotros a veces lo vemos con muchos hermanos cristianos que viven una vida de cristiano, pero también viven una vida todavía anterior. No han dejado todavía la vida pasada. Viven una vida a medias. Y una vida a medias es una vida tibia, como dice el Señor, que a los tibios los vomitará. Nosotros no podemos seguir viviendo una parte de nuestra vida del mundo y otra parte de nuestra vida cristiana. Debemos ser cristianos al 100%, como Dios lo ha establecido. No podemos ser cristianos y medios mundanos. Por eso es necesario la consagración hacia el Señor. Ya no tenemos nosotros opción
Y la única opción que tenemos es consagrarnos al Señor, para que todo sea para bendición de nuestra vida. Miren, a veces nosotros creemos que podemos saltarnos esto que estoy comentando, pero cuando Dios mira que nosotros queremos burlarnos de Él, dice la palabra de Dios que nadie se burla del Señor. Entonces, cuando alguien se quiere burlar de las cosas de Dios y cree que no puede, que puede vivir una parte de su vida en el mundo y otra parte de su vida para Dios, entonces el Señor viene y reprende al hermano. Y muchas veces le da vara. Y le da vara donde más le duele. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces jura y muchas veces le dice al Señor que va a hacer su voluntad, pero en la vida práctica no lo hace. Y cuando ve que los hermanos no lo ven o cuando la iglesia no los ve, piensa que nadie los va a ver y que así pueden vivir y que nadie les va a decir nada. Y se olvida de que Dios está viendo su actuar todos los días. Por eso, nosotros no nos debemos olvidar que cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, desde ese momento cuando nosotros dispusimos seguir a Cristo, estamos consagrados para Él y Él nos ha tomado para Él y tenemos que hacer su voluntad. O si alguno de ustedes, hoy yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha sido obligado a seguir a Cristo? Puede levantar la mano y puede hablar en este momento. ¿Alguno de ustedes, cuando fue al arrepentimiento, alguien los obligó a que pidieran perdón al Señor? ¿Alguien les obligó a pedir perdón a los que le hicieron daño? ¿Alguien los obligó a perdonar a los que les hicieron daño a ustedes? ¿A ustedes les hicieron daño? Porque a mí en lo personal nadie me obligó. Yo de mi propia voluntad fui al Señor, reconocí mi pecado, reconocí mi estado como estaba espiritualmente delante de Dios y me vi pecador. Y entonces yo fui al Señor y le dije, Señor, yo te pido me perdones por todo mi pecado que he cometido, y le fui declarando uno a uno todo mi pecado. Pero nadie me obligó, sino el Espíritu de Dios me convenció a que yo me pusiera cuentas con el Señor. Y de la misma manera, cuando yo fui a pedir perdón, fue el Espíritu Santo. A todos aquellos que yo había dañado, lastimado, les pedí perdón. Y yo también perdoné. Pero todo fue de mi voluntad. Asimismo, cuando yo decidí seguir a Cristo y dije, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, Señor, también nadie me obligó. Pero muchas personas toman la decisión y en el transcurso del caminar de su vida toma decisiones equivocadas y empieza a tomar un poco de lo que era antes de su vida pasada. Y empieza a fallar, a cometer errores. Y eso a Dios no le agrada. Por eso el Señor hoy nos está haciendo el llamado, para que nosotros, si en un momento dado estamos equivocando el camino, si nos estamos deslizando y nos estamos separando de la voluntad de Dios, regresemos al camino, porque solamente Él nos puede ayudar a corregir nuestra vida, enderezar nuestro camino. Nadie más. Bien, quiero dar un ejemplo de cómo podemos consagrarnos, porque quizá alguno de ustedes pudiera decir, sí se escucha, les entiende, pero ¿cómo es en la vida diaria? ¿Se acuerdan cuando hemos sido convertidos, transformados y viene nuestro primer amor? ¿Cómo es el primer amor? ¿Cómo es el primer amor de un enamorado o de una enamorada? Bueno, cuando uno está recién enamorado, quiere uno saber todo de la persona, hablarle todo el día, todos los días, si es posible toda la noche. Siempre suspiramos por la otra persona, estamos pensando en ella, queremos hablar con ella, queremos conocerla,
todo nos agrada de ella. Y todo el tiempo estamos concentrados. Aunque estemos en el trabajo, estamos pensando en la otra persona que amamos. Aunque estemos en un lugar que no está ella, siempre estamos pensando en esa persona. Y entonces queremos cada día ser más íntimos con ella o con él. Más íntimos, conocer más, conocer más, conocer más. Enamorarnos cada día más y más de la otra persona. De la misma manera es con nuestro Dios. ¿Cómo podremos nosotros consagrarnos al Señor? ¿Cómo podremos amarle a nuestro Dios? ¿Cómo podremos estrechar? ¿Cómo podemos vivir su presencia? ¿Cómo podemos vivir una experiencia personal con Dios? De esa manera, hermano. Buscando de Dios en todo momento, en todo instante, en cada día de nuestra vida, en cada minuto de nuestro diario vivir. Tenemos que buscar de Él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conoces de Dios? A través de su palabra. ¿Cómo más conoces de Dios? A través de la oración. De la misma manera como cuando nosotros estamos enamorados y hablamos por teléfono y cada rato le hablamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me parece bien, me agrada lo que tú eres, me gusta cómo es tu manera de ser, me gusta cómo... Y siempre queremos estar ahí. De esa misma manera es como debemos buscar de Dios. Cada momento, cada instante. Queremos vivir una experiencia, porque yo a veces escucho cómo es vivir una experiencia con Cristo, con nuestro Señor. Vamos al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías 33, 3. Jeremías 33, 3. ¿Quieres vivir una vida, una experiencia con el Señor? ¿Quieres vivir una experiencia sobrenatural? ¿Quieres tener una vivencia donde tú sabes que Dios está en ese momento contigo y tú estás experimentando esa experiencia sobrenatural? Que eso es lo que te va a ti a dar agrado y fe para continuar el camino. Dice el Señor, clama a mí. Jeremías 33, 3. Clama a mí. ¿Y cómo es un clamor? El clamor es algo fuera de lo normal. Como cuando lloramos por algo que nos ha dolido mucho, mucho, mucho. Y lloramos grandemente, amargamente. Desde todo vuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, estamos sintiendo ese dolor. Bueno, de la misma manera, cuando clamamos al Señor, tenemos que clamar lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro corazón, y tiene que salir de todo nuestro ser, tiene que salir ese deseo profundo de tener un encuentro, una vivencia con nuestro Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Quieres respuestas? ¿Quieres entender muchas cosas de Dios? ¿Quieres conocer más de Él? ¿Quieres conocer sus misterios? ¿Quieres vivir aunque estés viviendo en la tierra, pero ya vivir en un plano diferente espiritual? Clama al Señor. Él te responderá. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, cuando yo en otro tiempo leí este versículo, decía yo, ahora entiendo a Pablo. ¿Por qué Pablo, siendo lo más cercano a nosotros, después de Cristo, que Cristo pues es nuestro Señor, nuestro Dios, pero Pablo fue una persona como ustedes y como yo, con todas sus limitaciones, físicamente era una persona igual que nosotros. Pero sus experiencias que vivió fueron tan grandes. Él mismo lo cuenta, cómo sufrió naufragios, sufrió en la prisión, sufrió golpes,
casi lo golpearon, hasta dicen que ya lo vean, parecía que ya estaba muerto, lo daban por muerto. Y cuando estaba en las cárceles, cantaba y alababa al Señor. Y yo decía, ¿cómo es posible que una persona pueda soportar tanto por el nombre de Cristo? Pero ¿saben una cosa? Pablo tuvo una experiencia personal con el Espíritu Santo durante 3 años. Todo lo que supo Pablo, vino por revelación del Espíritu Santo. Entonces fue lleno del Espíritu Santo Pablo. Y de esta misma manera fue que pudo soportar toda prueba, todo lo que se le vino encima. Porque él vivió personalmente la experiencia de estar delante del Señor. Una experiencia personal con Cristo. Desde el primer momento, cuando él iba en el caballo e iba a buscar a los cristianos para castigarlos, ahí Cristo le habló. Y Cristo le habló de forma personal. Y de ahí, ese momento en adelante, solo vivió para servirle al Señor. Esa es una vida consagrada a Cristo. Pero muchos, cuando ya no vivimos esa vida consagrada y cuando ya no experimentamos una experiencia personal con Cristo, empezamos a decaer, nos desanimamos, empezamos a sentirnos pues como que ya esto no es para nosotros, como que cuando oramos decimos, es que yo oro y oro, pero se ve que nadie me escucha, parece que estoy loco, porque Cristo no me escucha, porque Cristo no me oye, Cristo no ve por mí, por mis necesidades. Pero la verdad es que no es así. Cristo siempre está dispuesto a ayudar. El problema es que nosotros no lo buscamos como debemos buscar de Cristo. No lo buscamos de todo vuestro corazón. No clamamos a Él como dice Él, clama, 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 clama. Así como cuando tú tienes un hijo enfermo y sabes que se está gravemente y dices, ahora sí levantas tu voz y Señor, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo, de mi hija. Y grande llanto hay en ti. Eso es clamar al Señor. Porque de todo nuestro corazón está un clamor profundo de que queremos que Dios sane a nuestros hijos. Asimismo, es ese clamor que Dios necesita para que Él pueda tener, o tú puedas tener una experiencia personal con el Señor. Ahora te quiero comentar. ¿Qué es lo que Dios no le agrada? ¿Qué es lo que Dios abomina? Que no es a Él, no le parece de la vida de un cristiano. Vamos a ir al libro de Levítico 18:30. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? Dice lo siguiente. Levítico 18:30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Nadie puede regresar atrás. No podemos ir al pecado otra vez. No vamos a ir a lo que hacíamos antes. Si éramos idólatras, jamás volvamos a la idolatría. Jamás vamos a ir al pecado. Hacer lo que hacíamos mal, ya no vamos a ir. Porque todo eso es abominación para el Señor. Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26. Dice la palabra, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No metas a tu casa el pecado. No permitas el pecado en tu hogar. No caigas en humanismo. Normalmente nosotros los padres
caemos en el pecado de humanismo y recibimos a nuestros hijos que andan en pecado, en depravación, en alcoholismo, en drogadicción, y decimos los padres, es que es mi hijo, ¿cómo yo como padre voy a abandonarlo? No puedo abandonar a mi hijo. Y venimos y lo arropamos y lo metemos a nuestro hogar. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué dice el Señor que estamos haciendo? Estamos metiendo abominación a nuestro hogar. ¿Y qué viene en consecuencia? Anatema. ¿Qué significa anatema? Malditos. Porque tú en tu afán de querer ayudar, lo que estás haciendo es meter maldición a tu hogar. Y entonces ya no será solo maldito tu hijo o tu hija, sino ahora todo lo que esté dentro, donde esté él o ella, va a ser maldito, porque tú lo permitiste. Por eso Dios es muy claro en estos puntos. Si tú ya consagraste tu vida, tú consagraste tu casa, tu hogar, tu familia, y alguno de ellos anda mal, se pierde y se va, no permitas más que regrese a tu hogar. Porque delante de Dios estás permitiendo que entre abominación a tu hogar. Y viene maldición para ti. Y dirás, ¿por qué me pasa ahora esto? Todo estaba bien, todo iba bien, el Señor siempre me ayudó, siempre estuvo conmigo. ¿Y ahora? ¿Se acuerdan cuando Josué llevaba al pueblo de Israel y iban a conquistar? Y a uno de ellos se le ocurre agarrar del tesoro que habían conquistado y lo guarda en su tienda. Y Dios les había dicho que no tomaran nada del pueblo que iban a conquistar. Y uno de ellos se le ocurrió tomar, creo, un manto y unas joyas de oro. Y agarró, dice que lo guardó bajo su tienda. Y van a la siguiente y pierden la guerra. Y se extrañan. Dicen, bueno, ¿qué pasó? Josué dice, bueno, ¿por qué nos envías si sabes que íbamos a perder? Le estaba reclamando a Dios. ¿Por qué nos envías si íbamos a perder? Y Dios le dice a Josué, porque tienen anatema dentro de su pueblo. Hay maldición dentro de su pueblo. Porque yo les dije que no llevaran nada de lo que habían conquistado. Y entonces Josué junta a toda la gente y junta a todos los hombres de guerra y echan suertes. Y sale quién fue el que había tomado el tesoro y el manto. Y le dice, declárame lo que tú hiciste. Y así lo hace, le declara que él había tomado y lo había guardado bajo su tienda. Pues vino castigo sobre él y su familia. No solamente sobre él, porque él lo agarró, pero su familia lo permitió también, que lo guardara abajo de la tienda. Y vino muerte sobre su familia, toda su familia murió. Pero ya Dios había castigado a todo el pueblo, perdiendo esa guerra. Había perdido. ¿Por qué? Porque uno cometió pecado. Y cuando fue descubierto, fue muerto. Y toda su familia también, por haber solapado que él haya guardado ese tesoro conquistado. ¿Ven qué peligroso es? Por eso nosotros no lo debemos tomar a la ligera. Nosotros debemos entender que la consagración a Cristo, a Dios, es que todo lo que está en nuestras manos es de Él. Y nada lo debemos ensuciar. Con nada lo debemos ensuciar. Entonces no permitiremos y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Es maldición para ti, es maldición para mí. Deuteronomio 14:3.
Dice el Señor, nada abominable comerás. ¿Cuándo se aplica esto, hermanos? Me invitaron a una reunión. Es el ejemplo que les voy a poner. ¿Y qué reunión es? Es la reunión de San Judas. Pero va a haber comida, y va a haber fiesta, y va a estar muy bueno. Si me invitaron a comer, no voy a participar, yo no voy a participar de estar ahí adorando y levantando mis manos y rezando. Solamente voy a ir a comer. Eso mismo hacían los gentiles en ese tiempo. ¿Por qué le llamaban gentiles? A veces creemos que gentiles era lo que era el pueblo de Israel y gentiles todo el mundo. No. A los que le llamaban gentiles eran a los que adoraban a dioses, a los ídolos. Entonces todo gentil tenía sus propios dioses y el pueblo de Israel solamente tenía a Jehová, Dios de Israel. Entonces, todo lo que Dios les decía, si tú participas de las fiestas que le hagan a sus dioses ellos, será maldición para ti. Entonces, si tú sabes que lo que estás comiendo, lo que te invitaron a comer, lo ofrecieron a un ídolo, a una estampa, a una estatua, Dios te está diciendo, no participes de eso. No comas. No lo comas. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a despreciar a mi sobrina, a mi tía, a mi abuelita? Me lo está regalando. Porque normalmente los cristianos tienen a su familia, pero la mayoría de la familia pues no son cristianos. La mayoría pues son de otra religión. Nos convertimos nosotros y difícilmente se convierten los demás. Entonces nos invitan, ¿y cómo despreciar a nuestros seres queridos? Bueno, dice el Señor, no, nada abominable comerás. Y si lo están ofreciendo a los ídolos, mucho menos. No te olvides de la instrucción que hoy el Señor nos está dando. Deuteronomio 23:17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Primero, si tu hija o tu hijo tomaron la conducta antisocial de irse de ramera, que hoy le llamamos prostituta, o tu hijo también se dedica a rentarse para las mujeres, dice el Señor, no permitas eso en tu hogar. Aunque quieras mucho a tu hijo, aunque quieras mucho a tu hija, no la recibas. No la recibas, porque eso es anatema para tu hogar. Aunque lo ames, no lo permitas. Porque tú ya estás consagrada o consagrado a Dios. Versículo 18. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. A veces nosotros recibimos ayuda, o a veces alguien le lleva ayuda a una persona que es cristiana. Pero el cristiano no sabe de dónde viene ese dinero o esa ayuda. Y dice el Señor, si viene de algo equivocado o malo y no lo sabes, no lo recibas mejor. Porque tú no sabes de ese dinero de dónde viene, o tú no sabes de dónde viene ese apoyo. Tienes que cuidar ese aspecto. No solo porque dice, te traigo, mire, te quiero ayudar, mira, tu iglesia necesita.
lo vas a recibir. Me hace recordar, hace un tiempo, nos platicó, nuestro hermano nos platicó, que llegaron unos de Estados Unidos y venían con apariencia de cristiano y le ofrecieron dinero. Es para tu iglesia, dice, traemos dinero para tu iglesia, para ayudarte a tu iglesia. Y él no lo quiso recibir. Dijo, no te lo puedo recibir. Eso a mí me quedó muy claro, hermanos. No te puedo recibir ese dinero porque él sabía que no es cuestión solamente de recibir, sino de dónde viene. ¿Qué uso se le dio? Yo veo, por ejemplo, en algunos, no quiero hablar de iglesias, religiones, pero yo veo, por ejemplo, reciben el dinero del narcotráfico, reciben el dinero de la corrupción, reciben el dinero de cosas que se hicieron ilícitas, como ayuda, como limosna, como lo que ustedes consideren. Eso es como si nosotros, como aquí mismo está diciendo la palabra de Dios, es como si estuviéramos recibiendo la paga de una ramera. Y dice aquí, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto traerás. Entonces tengamos mucho cuidado cuando recibimos ayuda, cuando recibimos apoyo. Cuando alguien dice, yo le traigo, yo le quiero ayudar. Un cristiano jamás dice eso. Un cristiano sabe que todo lo que tiene es de Dios. Nada es de él. Y todo lo es prestado de parte de Dios. Entonces, cuando un cristiano va a ayudar al hermano o a la hermana, siempre dirá de parte de Cristo. De Cristo viene. La ayuda es de Cristo, de Jesús. No, yo hermana, yo hermano, yo te ayudo, yo quiero darte. Tengo dinero y te voy a apoyar yo, hermano. Porque gloria recibirá de la gente, pero de Dios no recibirá nada. Y el cristiano no busca la gloria de hombre. El cristiano busca la gloria de Dios. Cuidemos mucho eso, hermanos, hermanas. Porque a veces mucha gente nos ve que a veces padecemos, sufrimos, tenemos necesidad, pero a veces el diablo está pendiente de esas necesidades que tiene y te manda abominación a tu hogar y te manda maldición a tu hogar y tú en tu corazón benigno dices, bueno, está bien, me está ayudando, quizá lo hace porque ve mi necesidad, ve mi situación, por eso me ayuda, pero no lo veas así. Porque Dios hoy te está avisando que tú no recibas nada que no sea de un hermano consagrado o de una ayuda que tú sabes que viene del Señor. Dios es claro en eso que está diciendo. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. No metas nada abominable a tu vida. No metas nada abominable en tu hogar. No permitas nada que no sea solo lo de Dios, para que no te vaya mal. Vamos al libro de Tito. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, hermano, acabamos de hablar de lo que no podemos recibir en nuestro hogar, lo que no debe entrar a nuestro hogar, lo que nosotros no debemos permitir, y como nosotros estamos consagrados a Dios, ya nada abominable debe ser para nosotros.
Ni lo que oímos, ni lo que escuchamos, ni lo que vemos, ni lo que hablamos, ni lo que usamos con nuestras manos, nuestros pies, con lo que vestimos, con lo que estamos dentro de nuestro hogar. Nada. Pero algo más importante es aún. Nosotros no debemos profesar que conocemos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Porque somos abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Si tú te consideras cristiano y tú dices, bueno, yo voy a ayudar, yo voy a hacer buena obra, pero tu vida está llena de pecado, todavía concurres a donde había pecado, donde tú antes era tu círculo. Si aún todavía tú tienes muchas cosas que cometías como pecado antes y hoy las sigues haciendo, estás reprobado. Y aunque tú ayudes y quieras ayudar a otro hermano o hermana, será abominable para el Señor. Es abominación para el Señor. A veces queremos justificar nuestro pecado queriendo ayudar a los demás. Dice, bueno, voy a hacer buenas obras. Quizá haciendo buenas obras pueda cubrir un poco de lo malo que soy. Como muchos lugares hacen. En otros grupos hacen eso. Piensan que dando su limosna son libres de pecado. Y siguen pecando, y siguen pecando, y siguen pecando. Y dice, bueno, de que 8 días vuelvo a hacer mi buena obra. Quizá ya con eso el Señor me va eliminando mi pecado. Esto es mentira y es abominación delante del Señor. Entonces nuestro actuar debe ser en santidad, consagrados al Señor. Y solo de esa manera podremos hacer buena obra. Y si no lo hagas, no te sirve de nada, es al contrario. Si tú quieres hacer buena obra y vives en pecado, es para abominación, para maldición para ti. Mejor no lo hagas, déjalo así. Primera de Pedro 4:3. Ya vamos a ir terminando. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿A quiénes son los gentiles? Los pecadores. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya de eso, dice el Señor. Ya no. Eso ya no lo hagas más. Ya no participes más de esa vida del gentil, del pecador. Dice que quita todas esas cosas, esas lascivias, esas concupiscencias, esas embriagueces, esas orgías, esas disipaciones que son abominables, esas idolatrías. Ya no más deben estar en tu vida. No permitas más que eso reine en tu vida. Porque de nada sirve. De nada sirve que vayas y ores al Señor y lo busques y clames a Él. De nada sirve que leas su palabra una y otra vez toda la Biblia completa. De nada sirve que tú vienes al escuchar las prédicas y quizá puedas reunirte a oración con tus hermanos. Si tú todavía tu vida la estás llevando al pecado. Eso no va a ayudar en nada. Si tú todavía no dejas por totalidad el pecado. Porque muchas veces podemos engañarnos nosotros y decir,
Bueno, es que yo ya participo de todo y no falto ni una vez. Y yo ya leí la Biblia 1, 2, 3 veces, completita, de pasta a pasta. Y puedes decir, yo comparto todo lo que es mío con mis hermanos y esa es mi vida. Pero en lo personal, en lo íntimo, quizá todavía estás viviendo muchas cosas como las que hoy acabamos de leer. Aún todavía tienes lascivia, aún tienes concupiscencias, aún todavía estás en el vicio. Quizá dirás, ya menos, cada vez menos, pero así no es. Todavía participas en las fiestas, en las reuniones, con los amigos, con las amistades, con la familia. Esas se llaman orgías. Eso es abominable delante del Señor. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos. ¿Por qué dice el Señor pero los cobardes? Porque los que no se atreven a vivir bien santamente, sino que aún tienen temor de lo que les dirán, de lo que los señalen, de que les digan que son unos santurrones, que son unos allá, no sé si aquí igual les dicen, unos tolongos, y que los critiquen de que ya su vida es santa. Por eso dice, pero los cobardes, porque no enfrentan al mundo y se ponen en defensa de lo que creen y no se ponen y no dan lugar a Cristo en su vida de ustedes. E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el fin. A últimas, el fin de todo aquel que no se consagra al Señor es su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En resumen, el infierno. Eso es lo que espera para aquel que no vive una vida consagrada al Señor. No podemos vivir una vida a medias, no podemos vivir una vida que cuando nos ven somos cristianos y cuando no nos ven somos mundanos. Esa vida es abominable delante de los ojos del Señor. Conságrate al Señor, porque esa es la confianza y la seguridad de que tú y yo podamos estar un día delante de Él, dándole gloria, dándole gracias y honra por habernos salvado a ti y a mí. Y por último, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9. Dice el Señor a su iglesia, a todo el que Él cree, que en Él cree, a todo el que se consagra a Él, a todo el que verdaderamente busca de Él, como ese primer amor. Pues sí, Filipenses 4:4 al 9. Dice el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué repite aquí Pablo nuevamente, regocijaos, regocijaos? Alégrense, dice, alégrense, alégrense de pertenecer al Señor. Sean felices de que son hijos de Cristo, hijos de Dios.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que la gente le agrade ser como ustedes, como los cristianos que son ustedes. Que quieran ser como nosotros los cristianos. El Señor está cerca, dice. Por nada estéis afanosos. Porque muchos de nosotros como cristianos tenemos ese problema. Todavía estamos muy preocupados por las cosas de nuestro diario vivir. Tenemos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros problemas, nuestras deudas, nuestros compromisos, nuestras enfermedades. Ahí están. Y yo no niego que estén, sí están ahí. Pero nunca deben ser la prioridad en nuestra vida como cristianos. Nunca. Todo eso puede suceder y quizás tengamos muchos afanes. Pero si tu afán de cada día ocupa todo tu tiempo y para Dios le dejas lo que ya no tienes, o tu cansancio se lo dejas a Cristo, y cuando buscas de Él solamente le das unos cuantos minutos porque ya no tienes energía, porque ya no tienes fuerzas, porque el día se te acabó y ya estás cansado, cansada, y ya no tienes más que para ir a descansar. Dice el Señor, por nada estáis afanosos. Ya lo dice la misma palabra en otros versículos. Todo lo que te hace falta, Él va a ver por ti. Tú busca el reino de Dios, búscalo. Y todo lo que te haga falta, Él te lo proveerá por añadidura. Conforme tú vayas necesitando, Él te lo dará. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? ¿Tienes conflictos, aflicciones? Dice el Señor, vengan a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿por qué estamos tan afanados? Porque no le entregamos nuestras cargas al Señor, porque aún seguimos pensando que todos los problemas los tenemos que resolver nosotros en nuestras fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando eso sucede? Pues que dejamos de buscar de Dios y ya no podemos consagrarnos al Señor, porque nuestro tiempo está dedicado a Él. Entonces, ¿quién es la prioridad de nuestro diario vivir? Pues nosotros, y no es Cristo. Y necesitamos que Dios, que Cristo sea prioridad en nuestra vida y no nosotros. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el nuevo pensamiento renovado de todo cristiano. En eso debemos pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hoy el Señor nos ha hablado muy claramente, hermanos. Es tiempo de consagrarnos al Señor. Es tiempo de no ya jugar al medio cristiano y al medio mundano. Es tiempo de darnos cuenta que todo lo que está en nuestro hogar está consagrado al Señor. ¿Qué le debes permitir? ¿Qué no debes permitir en tu hogar? Aún, ¿hasta qué es lo que no puedes comer? Porque todo nuestro ser
está consagrado a nuestro Dios. Y así démosle gloria y honra con nuestra obediencia a Él. Vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Padre, yo sé que a veces tu palabra nos exhorta, pero todas las veces que nos exhorta es para nuestro bien, Señor. Sabemos y reconocemos que tú nos amas y como Padre que nos ama, Señor, pues siempre nos instruyes, pero también nos reprendes y nos exhortas para que corrijamos cuando estamos mal y enderecemos nuestro camino, para que seamos dignos hijos tuyos, dignos siervos tuyos, porque esto es lo que queremos de todo vuestro corazón. Solo servirte, solo amarte, solo alabarte a ti, Señor, con nuestra vida y con nuestras acciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si algo de esto no lo sabíamos, pues nos has mostrado. Ya no tenemos excusa. Ya no somos ignorantes. De aquí en adelante, ayúdanos a cumplir tu palabra, para que no seamos abominables delante de ti y no metamos maldición a nuestro hogar y a nuestra vida. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén.